En el programa de hoy, desde Roma, el Papa Francisco ora por la paz en el mundo junto a políticos y religiosos de otros credos. Después de más de un mes secuestrados en Camerún, son liberados 5 sacerdotes, una religiosa y 3 católicos. La dictadura en Nicaragua niega el ingreso de un sacerdote misionero al país. En el mes del Santo Rosario le contamos cómo inculcar esta devoción en los niños. Hoy es la fiesta de Fray San Galvão, el primer santo de Brasil. Les contamos rasgos de la vida de este hermano mayor en la fe. Hola Natalie, un gusto saludarte. Hola Eddie, qué gusto estar reunidos nuevamente con nuestros televidentes. Así es amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma, contándoles que esta mañana el Papa Francisco participó en el cierre del Encuentro Internacional de Oración por la Paz en el Coliseo Romano. Se trata de la edición número 36 de este evento en la capital italiana durante los últimos 2 días. Fue organizada por la comunidad de San Egidio bajo el título El Grito por la Paz, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania. Participaron políticos y representantes religiosos de diferentes partes del mundo. Los temas principales fueron la crisis medioambiental, los refugiados y la guerra. La clausura de este martes tuvo 2 momentos. Primero, dentro del Coliseo Romano, una oración guiada por representantes de diferentes tradiciones cristianas. Un segundo momento se realizó fuera del Coliseo. Aquí el Papa Francisco se encontró con las diversas asociaciones civiles y cristianas que acompañaron al Santo Padre durante el encuentro ecuménico. Escuchemos sus reflexiones en este llamado por la paz mundial. Quest'anno la nostra preghiera è diventata un grido. Este año nuestra oración se ha convertido en un grido porque hoy la paz está gravemente violada, herida, pisoteada. La paz está en el corazón de las religiones, en sus escrituras y en su mensaje. En el silencio de la oración, esta tarde hemos escuchado el grito de la paz sofocada en tantas regiones del mundo. Toda guerra deja el mundo peor de como lo ha encontrado. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. Hoy, de hecho, está ocurriendo lo que temíamos y que nunca quisimos oír. Es decir, que el uso de las armas atómicas, que culpablemente después de Hiroshima y Nagasaki, se continuaron a producir y experimentar y ahora viene a amenazar. Per favore, non lasciamoci contagiare della logica perversa della guerra. Por favor, no nos dejemos contagiar por la lógica perversa de la guerra, no caigamos en la trampa del odio al enemigo. Volvamos a situar la paz en el centro de nuestra visión del futuro, como objetivo central de nuestra acción personal, social y política, a todos los niveles. Desactivemos los conflictos con el arma del diálogo. No nos resignemos a la guerra. Cultivemos semillas de reconciliación. Y hoy elevemos al cielo el grito de la paz, de nuevo con las palabras de San Juan 23, que todos los pueblos de la tierra se unan y florezcan en ella, y que siempre reine la deseada paz. En septiembre, EWTN Noticias relató con amplitud el drama de 5 sacerdotes, 3 laicos y una religiosa secuestrados por hombres armados en Camerún. Ahora les contamos que fueron liberados. Aquí los detalles. Aquí los 5 sacerdotes, 3 laicos y una religiosa recién liberados. El 24 de octubre, la diócesis de Manfi comunicó su liberación. Apenas libres del cautiverio en las redes, apareció este video de los religiosos recién liberados. El registro deja algunas preguntas que con el tiempo se responderán. Queremos agradecer a los luchadores por la libertad de Ambazonia, por habernos liberado sin pagar nuestro rescate y por su hospitalidad. Muchas gracias. El obispo de Manfi, Monseñor Aloysius Fondong Abangalo, pidió a los feligreses rezar el rosario en acción de gracias por esta buena noticia.
Los 5 sacerdotes, 3 laicos y la religiosa fueron secuestrados el pasado 16 de septiembre por hombres armados. Estuvieron más de un mes desaparecidos. Ese día los secuestradores también quemaron la parroquia Santa María en la localidad de Chang, diócesis de Manfi, en Camerún. Esta mañana el obispo de Manfi celebró una misa de acción de gracias en la Catedral de San José por la vida de los religiosos que recuperaron su libertad. Y ahora desde Camerún, el editor de Asia África, Jude Atemanke, nos da más detalles de la liberación de los religiosos que fueron secuestrados. Ellos se encuentran bien de espíritu y bien de salud desde que fueron liberados. Liberados el sábado 22 de octubre de 2022. Como saben, ha sido una experiencia realmente traumática para ellos, estar en cautiverio por más de un mes. Realmente las circunstancias de su liberación no están claras. Tenemos un video difundido el pasado sábado por la noche, parecido al video difundido sobre los rehenes pidiéndole al obispo local que haga todo lo posible para asegurar su libertad. En Camerún se difundió un video que compartiré con ustedes. El sábado por la noche difundieron un video agradeciendo a las fuerzas de defensa de Ambazonia por su liberación y por no pagar ningún rescate. Entonces la escena del video y a la iglesia no haber pagado el rescate para la liberación de los rehenes me hace creer que las negociaciones de los jefes locales y las fuerzas de defensa de Ambazonia, los soldados separatistas, tuvieron algo que ver. Es bastante difícil para la iglesia tomar medidas. Es la responsabilidad del Estado realmente poder resguardar la seguridad de los ciudadanos. Ya son 68 días los que llevan presos el obispo de Matagalpa, 3 sacerdotes, un diácono, 2 seminaristas y un laico por orden del dictador Daniel Ortega. Aquí lo último sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te di. Otro sacerdote se suma a la lista de presbíteros que por orden del gobierno de Daniel Ortega no pueden regresar a Nicaragua. Esta vez se trata del sacerdote misionero Walter Hidalgo. Veamos su historia. Ya en ese tiempo, aquí en Nicaragua. Aquí el padre Walter Hidalgo, celebrando la Santa Misa en la parroquia Santísimo Redentor de Managua en el 2020. Para que vayan a... Ahí ejercía su ministerio sacerdotal como vicario. El padre Hidalgo es un sacerdote redentorista misionero. Su país natal es Costa Rica. Sin embargo, reside en Nicaragua desde hace casi 10 años. El sacerdote se encontraba en su país natal en su periodo de vacaciones. Al finalizar, intentó regresar a Nicaragua y las autoridades le negaron su ingreso. El padre Walter Hidalgo dirigía también el comedor María Romero, que da alimentación a personas adultas, mayores y niños en situación de pobreza en la zona cercana a la parroquia. Que nosotros estemos seguros de que en todo momento, en las circunstancias, sean las circunstancias que sean, el Señor está allí. Que al igual que el Señor está allí, nuestra Madre, la Virgen María, también nos acompaña, incluso hasta en la misma muerte. El sacerdote tiene 70 años y sufre problemas de movilidad y habla, según un religioso que dio declaraciones al medio Artículo 66. El religioso prefirió estar bajo anonimato. En sus declaraciones confirmó que la congregación redentorista posee otros 3 sacerdotes de nacionalidad nicaragüense, pero los superiores temen enviarlos a Nicaragua por la creciente hostilidad del gobierno contra la iglesia. El Facebook de la parroquia del padre Walter Hidalgo, Santísimo Redentor, figura como eliminado. Hasta el cierre de este informe, pese a las indagaciones, no se encontró expresiones, frases o actitudes explícitas por parte del padre Walter Hidalgo contra el régimen de Daniel Ortega.
Los mismos que puedan ser utilizados por el dictador para justificar impedirle regresar a Nicaragua. Están pasando momentos difíciles. Así se derrumbó la fachada de la iglesia El Calvario en Acoyapa, departamento de Chontales, en Nicaragua. Sucedió este lunes 24 y sorprendió a los pobladores. No hubo heridos ni pérdidas humanas. De acuerdo a medios locales, el templo estaba inactivo desde hace algunos años, pero se reconstruyó en 2019. El Calvario fue la primera iglesia de esa ciudad. Fue fundada en 1714 y es considerada una joya arquitectónica. Frente a lo acontecido, Rosario Murillo, la vicepresidenta de Nicaragua y esposa del dictador, lamentó el derrumbe e informó que a través del Instituto Nicaragüense de Cultura, su gobierno contribuirá en la restauración de la Iglesia Católica por ser considerada un patrimonio del municipio de Acoyapa, según el medio Radio Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite dar un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. La información ahora desde Colombia. El 22 y 23 de octubre últimos, más de un centenar de jóvenes participaron en el 7º Encuentro Nacional de la Juventud San Juan Pablo II, un evento organizado por el Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá en ese país. Ahí los jóvenes conocieron más sobre San Juan Pablo II, a quien reconocieron como un gran ejemplo de santidad. Los detalles en el siguiente informe. Que nos llega un cortejo en tu gran corazón. Aquí los más de 100 jóvenes reunidos en el santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá cantando Pescador, dedicado a San Juan Pablo II. Es uno de los momentos del 7º Encuentro Nacional de la Juventud San Juan Pablo II, cuyo lema fue Jóvenes renovados en esperanza. Al principio, claro, todos estábamos muy nerviosos porque no sabíamos de qué manera iban a responder los jóvenes y cómo iban a responder. Pero finalmente, poco a poco, con el transcurso del día, de las actividades, de todo lo que se realizó, los jóvenes iban manifestando esa alegría, esa confianza de saber que había otros jóvenes y que la fe se fortalecía. Y en sus rostros ver esa alegría, ver ese deseo de seguir dando testimonio de Cristo. Los más de 130 jóvenes de diferentes partes de Colombia recibieron charlas y realizaron dinámicas sobre la esperanza en medio del dolor. Fray Narciso Gómez, coordinador Fraternidad Juan Pablo II de la Basílica Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá, nos contó más detalles del encuentro. Siempre hay esperanza. Entonces estuvo antecedida de una actividad, por ejemplo, lúdica, que los llevó a prepararse para una conferencia especialmente sobre la encíclica Spes Salus, precisamente del Papa Benedicto, que iluminó de una manera muy especial este encuentro. Posteriormente tuvimos un concierto, tuvimos un homenaje al Papa San Juan Pablo II, tuvimos también un Via Crucis en el parque donde el Papa Juan Pablo II estuvo visitando Chiquinquirá. Los asistentes concluyeron en la necesidad de reunirse en forma permanente en comunidad, ser cristianos en cualquier lugar donde se encuentren y ver cómo seguir conectándose con las enseñanzas del Papa San Juan Pablo II, quien sigue siendo el Papa de los jóvenes. Ellos se conectaron muy fácilmente con la imagen y con el legado de San Juan Pablo II. Aún jóvenes que de 14, 15 años, de alguna manera, pues no lo conocieron, no tuvieron la oportunidad de escucharlo cuando él vivía. Aún así, como que supieron conectarse con ese mensaje del Papa San Juan Pablo II. Y finalmente, pues se fueron muy felices también de conocer el santuario y de ver cómo la Virgen María es esa madre que nos acompaña en esta vida de fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. El encuentro nacional culminó con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá. Agradecieron a Dios por los participantes en el evento.
Hace más de 100 años, la Virgen le pidió en Fátima a los pastorcitos rezar el Santo Rosario por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. De Francisco, el pastorcito de 10 años, la Virgen dijo que iría al cielo, pero antes debía rezar muchos rosarios. La Fundación Pontificia Ayuda por la Iglesia Necesitada, ACN, hace poco logró que miles de niños rezaran la oración más querida por nuestra Madre Santísima. Ahora nos conectamos con la directora global de ACN, María Inés Espinosa. Ella está en Colombia. Con María Inés hablaremos sobre los niños y esta devoción a la Virgen. María Inés, un gusto tenerte en el programa. ¿Por qué es importante cultivar el rezo del Santo Rosario en los niños? Natalie, gracias por la invitación. ¿Por qué es importante? Porque los niños con esa pureza de intención, con esa gracia tan increíble que tienen, pueden llevar sus oraciones al cielo mucho más rápido que nosotros los mayores. Por eso la Virgencita siempre ha querido y en sus apariciones incentivar el rezo del Santo Rosario para salvar el mundo, como lo tratamos de hacer nosotros con la iniciativa del rezo del Santo Rosario. De 1 millón de niños rezan el Santo Rosario por la unidad y la paz. ¿Cómo explicar de qué manera rezar el rosario a los niños? Bueno, los niños tienen, precisamente por el alma pura que tienen, ya tienen una conexión con el cielo fuertísima. Solamente es despertar, si fuera por decirlo de alguna manera, con estas oraciones tan simples y tan bellas que son pues seguir la vida de nuestro Señor, haciéndole oración a la Santísima Virgen María. Así que yo pienso que es una cosa que poco a poco los niños le van cogiendo un cariño impresionante a esta oración, porque ven el amor que se siente cuando ellos mismos están orando, ¿no? Entonces, para los padres, si lo incentivan desde muy pequeños, los niños lo van a entender, y más si de pronto tienen herramientas como las que nosotros hemos propuesto para pintar o para tener unos rosarios de colores en donde van por cada uno de los continentes. Pues esto es muy, muy llamativo para los niños, y entender que se unen con otros niños de otros lugares del mundo en donde hay tantas necesidades. Los niños tienen esa sensibilidad y lo van a hacer precioso. Van a llegar esas perlas al cielo. ¿Y a partir de qué edad puede empezar a rezar el rosario un niño? Bueno, yo he visto parejas que inclusive desde el vientre materno están ya haciendo oraciones con sus bebés, lo cual es muy lindo, porque cuando ya como que empiezan a balbucear las primeras palabras, pues ya están de verdad pues unidos a la Santísima Virgen en esta oración. Yo creo que desde chiquiticos se les puede enseñar, desde muy pequeñitos. Yo me atrevería a decir que desde que empiecen a hablar, ellos quieren y sienten cómo es que la Santísima Virgen los ama, y lo ven en el amor de sus padres. Así que yo creo que es una cosa que se inicia muy temprano en la vida de los niños y con mucha efectividad. Así es. ¿Cómo lograron la positiva respuesta de los niños en la reciente jornada de oración de Rosario? Bueno, esto es una cosa muy bonita porque ya llevamos muchos años promoviéndolo, y hacemos una campaña en donde invitamos a los padres de familia, a las parroquias, a los colegios, a las escuelas y a algunas comunidades. Muchas comunidades se nos unen, religiosas, que también tienen pastorales infantiles, razón por la cual se incentiva la oración del Santo Rosario por medio de, digamos, esta iniciativa, y los niños se unen de una manera maravillosa, y les gusta tomarse también la foto y estar con otros niños orando. Esto une de una manera muy bonita. ¿Qué recomiendas para que los niños perseveren en esta devoción y no la dejen? Bueno, pienso que el ejemplo de los papás arrastra, ¿no? Si realmente tienen el respaldo de sus padres, los niños van a seguir orando el Santo Rosario. Por eso no cejar en ese empeño de rezarlo a diario en casa, tener una hora en particular en la que se ore, para que tengan ese momento de unidad, encender una vela. Y esto, digamos, alrededor de este ambiente familiar, así sean 2, 3, es muy importante, y tener como una metodología, digámoslo así, ¿no? En el amor, para que el Santo Rosario tenga los frutos en los corazones de los niños. Justamente hablando de esta metodología, ¿qué herramientas aconsejaría usar a los padres de familia, docentes o catequistas sobre cómo enseñar a rezar el Santo Rosario a los más pequeños? Contándoles las historias de nuestro Señor, de por qué los misterios tienen estos 4 nombres que tienen hoy en día, ¿no? Los gozosos, los luminosos, los gloriosos, los dolorosos. ¿Por qué, no? Y irlos llevando de la mano, explicándoles
y cómo la Santísima Virgen María acompañó todos esos momentos de nuestro Señor para que ellos entiendan la razón y también entiendan que con el Santo Rosario son capaces de llegar y orar por tantas y tantas necesidades que hay en el mundo y por dar gracias también, ¿no? Porque otros niños viven en el mundo necesitados. Entonces, esto yo creo que hace que los niños tengan un interés natural y van a ser ellos mismos los que van a tener la iniciativa diaria de, bueno, vamos a rezar el Santo Rosario, estamos demorados, tal, pero ponerle una hora exacta, pienso que sería muy bueno, ¿no? Para que ellos sientan que es parte como de también de su día a día, ¿no? Ese encuentro con la Santísima Virgen. Así es, María Inés Espinosa, gracias por la entrevista. A ti, gracias Natalie, y a ustedes por tenernos en cuenta siempre. Gracias. Nos vamos a una pausa y al volver veremos al Papa Emérito Benedicto XVI en reciente encuentro con un sacerdote estudioso y difusor de su vida y obra. Hoy es la fiesta de Fray Galvão, el primer santo de Brasil. Les contamos rasgos de la vida de este hermano mayor en la fe. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy la iglesia celebra a Fray Antonio de San Galvão, sacerdote franciscano y el primer santo brasilero. El rector del santuario de San Antonio Galvão, Fray Leandro Costa, nos cuenta sobre la vida de este gran santo. Santo Antônio de Santana Galvão. San Antonio de Santana Galvão, santo nacido en Brasil, en la ciudad de Guaratinguetá, estado de Sao Paulo. Él nace en 1739 y muere en 1833. Nació aquí y murió en la capital del estado de Sao Paulo. Fray Galvão fue un franciscano, fraile franciscano. Estuvo en la ciudad de Sao Paulo por 60 años. Fue sacerdote y tenía un especial cuidado con las personas más frágiles, con los pobres. También tenía un cuidado muy especial con un grupo de mujeres que se querían consagrar a Dios como religiosas. Las llamamos concepcionistas. Hoje, olhando Frei Galvão. Hoy Fray Galvão, ese santo franciscano brasilero, nos llama a ser personas comprometidas con otras personas en su cuidado, el cariño, la caridad. También nos enseña a venerar a la Madre de Dios en su Inmaculada Concepción. Ele é reconhecido como grande pregador. Él era reconocido como un gran predicador, un gran confesor y muy solidario. Como predicador unía a muchas personas, tanto en la ciudad de Sao Paulo como en otras ciudades, Río de Janeiro, en Paraná y otras ciudades de Brasil. Él tenía un don para predicar. Hay una mesa en el Museo de la Casa de Fray Galvão. Él usó esa mesa para predicar a una muchedumbre. En ese tiempo no había micrófono. Se subió sobre la mesa y predicó. En Sao Paulo, él predicaba en las misas más importantes. Era un gran confesor. Atendía a muchas personas que llegaban para el sacramento de la confesión. Havia muitas pessoas que chegavam para receber o sacramento da confissão. Siguiendo con las informaciones, el Papa Emérito Benedicto XVI recibió el 20 de octubre último en el Vaticano al padre Maurice Agbau, profesor de filosofía y teología en el St. John's Seminary de Boston. El padre Agbau es promotor de investigaciones sobre la teología de Joseph Ratzinger. El presbítero agradeció al Papa por sus grandes escritos y compartió fotos del encuentro en su cuenta de Twitter. Le mostramos el momento. Aquí vemos al Papa Emérito Benedicto XVI junto al padre Maurice Agbau. El padre Maurice es autor de numerosos libros sobre Benedicto XVI, entre ellos Joseph Ratzinger y el futuro de la teología africana, Luz de la razón, Luz de la fe, Joseph Ratzinger y la ilustración alemana, y Lectura africana del pensamiento de Benedicto XVI. Durante la audiencia privada, el padre Maurice le enseñó a Benedicto una fotografía de su clase de teología. También le transmitió el amor y mejores deseos de los seminaristas y miembros de la facultad, quienes agradecen su gran labor teológica. El sacerdote africano le aseguró al pontífice que su teología es amada y apreciada en el seminario donde él enseña. Además, solicitó al Papa Emérito su oración
por los 5 sacerdotes, una monja y un catequista secuestrados en la diócesis de Manfe, en Camerún, la diócesis madre del sacerdote profesor. El sábado último, los religiosos fueron liberados. Octubre es también mes de las misiones. Representando a los misioneros del mundo, 18 religiosos recibieron bendición especial antes de partir a sus lugares de misión en diferentes partes del planeta. Esto ocurrió el domingo, Día Mundial de las Misiones, en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Veamos el informe del Programa Vaticano de EWTN. El 15 de octubre, el Festival Misionero se realizó en el Palacio de Letrán en Roma, bajo la dirección del obispo auxiliar de la diócesis de Roma, Monseñor Benoni Ambarus. En la tarde, al finalizar el festival, un total de 18 religiosos recibieron el encargo de ser agentes misioneros. Los destinos de los misioneros incluyen Bolivia, Brasil, Amazonía, Togo, Uruguay y Madagascar. Il Vangelo una buona notizia per me. Si el Evangelio es la buena noticia para mí y ha cambiado mi vida, no puedo callar frente a los demás. Entonces, la misión no es una moda del momento, es una necesidad, y sin ella, las personas no pueden entregarse al deseo de la misión. Una cosa enriquece a la otra con la buena noticia. Gli altri con la buona notizia. Los participantes del Festival Misionero están convencidos de que la Iglesia aún tiene algo que decirle a la gente de ahora. Mucha gente necesita ayuda y la Iglesia trata de ayudar a esas personas que tienen más dificultades. El mensaje más importante es el de la amistad y fraternidad. Somos una sola tierra, un solo pueblo, y todos tenemos el mismo mandamiento, amarnos unos a otros. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido todo un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.